bien, queridos amigos. Iniciamos hoy con la celebración de Yom Kippur, año 5783. La idea es, obviamente, estamos en casa, ya encendimos las velas, algunos ya encendieron las velas en su corazón y estamos entonces ahorita con Ethel dispuestos a entregarles la luz que hemos recibido acerca de Yom Kippur. En primer lugar, voy a analizar el libro de Job y su relación con Yom Kippur y luego va Ethel, ¿ok? Y solo Kenneth, Claro. lo que decíamos de quiénes pueden ayunar, quiénes pueden Claro. estar en este tiempo, y pues mencionábamos un poco que obviamente aquellas personas que tengan algún problema de salud, algún impedimento que lo puedan hacer, obviamente la vida está por arriba de cualquier mandamiento. Así que siéntanse en libertad de aquellos que puedan tomar ese tiempo de ayuno y de meditación, poderlo hacer, y aquellos que por alguna razón médica o algo no lo puedan hacer, siéntanse libres también. Así que yo me retiro y pues dejo a Kenneth por acá. Muy bien, la primera parte de este servicio de apertura de Yom Kippur me gustaría que estudiáramos y pudiéramos penetrar de manera sencilla, ágil, pero poderosa, potente, en lo que enseña el libro de Job con respecto a Yom Kippur. Luego entrará también Ethel a enseñar un poco. ¿Habrá oportunidad para preguntas? No sé, vamos a ver si queda oportunidad para preguntas. Lo primero que quiero comenzar diciendo es que no sé cuántos de ustedes ya hayan escuchado que la noche previa a Yom Kippur, es decir, en el día 9 del mes de Tishrei, el gran sumo sacerdote leía el libro de Job. Previo al día del perdón, el gran sumo sacerdote de Israel, como ustedes ya conocen, el día del perdón era una vez al año. Él entraba al lugar santísimo, al santo de santos, pronunciaba el nombre impronunciable de Dios, pero previo a ese glorioso día, él leía el libro de Job. Los ancianos de Israel o los sabios de Israel lo acompañaban y le hacían preguntas como, por ejemplo, ¿estás puro? ¿No has cometido ningún pecado? ¿Estás libre de toda transgresión? A lo cual el gran sumo sacerdote le respondía a los sabios de Israel: sí, no he pecado, estoy libre de culpa, me he purificado y creo conscientemente estar libre de todo tipo de transgresión. Acto seguido, el gran sumo sacerdote lloraba, lloraba y lloraba, y también los ancianos que le habían preguntado a él que si él había pecado, que si él estaba puro, que si él no había cometido ninguna transgresión, los ancianos también lloraban y se podían a llorar por haberle hecho semejante tipo de preguntas al gran sumo sacerdote. Lo dejaban, quedaba solo y comenzaba a leer, a estudiar. Claro, yo sé que también estudiaba la parte sacerdotal, ministerial, de todo lo que él iba a llevar a cabo en su ministerio dentro del lugar santo, santísimo, en Yom Kippur, pero esto es muy importante, también leía el libro de Job. Entonces el sumo sacerdote penetraba en las enseñanzas que en esta oportunidad yo lo quiero hacer de manera sencilla, porque lo que me interesa es que todos podamos aprender las sencillas pero poderosas enseñanzas que el sumo sacerdote recibía antes de entrar a oficiar el día más sagrado del año. Sumo sacerdote, me gustaría que lo imagináramos leyendo detenidamente. Leer detenidamente es igual a meditar. A veces las personas andamos buscando solo orar, solo rezar o solo meditar, lo cual es bueno, son técnicas. Pero en el pueblo hebreo, la gente a menudo suele conectarse con Dios a través de un estudio profundo. Y en ese estudio profundo que el sumo sacerdote llevaba a cabo, lo primero que salía a luz, queridos amigos, es que el nombre Job en hebreo también puede ser traducido como enemigo. Es decir, ¿quién es Job? Job es el enemigo que todos llevamos dentro.
El sumo sacerdote realizaba que el enemigo estaba dentro. A menudo, como seres humanos, yo sé que hemos andado corriendo, pidiendo perdón de arriba para abajo, diciendo hasta en redes sociales que nos perdonen por los pecados de omisión, de comisión que hemos creado, pero es muy interesante que el nombre Job significa enemigo. Y el enemigo no está afuera. El enemigo está adentro. Job, por así decir, es el arquetipo. Job es la figura bíblica que nos recuerda que sí, es cierto, a veces hay personas externas a nosotros mismos que nos sacan de quicio, lo cual es cierto, puede suceder. Pero la mayoría de veces, Yom Kippur nos enfrenta con una verdad muy profunda, con la verdad de que el enemigo está muy dentro de nosotros. Somos nosotros los que no nos aguantamos a nosotros mismos. Somos nosotros los que no nos amamos. Somos nosotros los que tenemos conflictos con nosotros mismos. Somos nosotros los que a menudo no paramos de hablar, no paramos de gritar, porque lo que queremos es que el ruido siga aturdiéndonos para no poder escuchar nuestra voz interior, ya que lo de afuera con lo de adentro de nosotros mismos está en un constante conflicto. El enemigo de Job no estaba fuera. El enemigo de Job estaba muy dentro de él. En la Biblia se plantea algo cuando uno lee la escritura desde una parte muy profunda, o todo alumno que intente profundizar en los dichos de sabiduría de la Torá, se encontrará que a medida tú estudias con mucha profundidad la Torá, los escritos van a asegurar que el peor enemigo que el ser humano tiene muy dentro es, o muy dentro en realmente, es él mismo. Dentro de cada uno de nosotros se encuentra nuestro peor enemigo. Y eso es lo que anuncia el libro de Job. En este Yom Kippur es nuestro deseo que podamos hacer las paces primero con cada uno de nosotros. Que puedas darte un abrazo tú mismo. Que puedas perdonarte tú mismo. Que puedas absolverte de tus culpas tú mismo. Es más, que puedas darle la mano, enseñar de reconciliación al enemigo o a la enemiga que vive muy dentro de ti mismo. Puedas darle tu mano y también con esa parte negativa, con esa parte enemistada, con esa parte que no quieres de ti mismo o de ti misma, esa parte que a menudo reprochas. Claro, Yom Kippur también nos acuerda que nunca, nunca debemos de reprocharnos. Nunca debemos de culparnos, nunca debemos de autocondenarnos, sino que llegar a esa parte que no nos gusta y poder darle un caluroso apretón de manos, una reconciliación. Queridos amigos, la reconciliación en Yom Kippur comienza contigo mismo. ¿Por qué? Porque en verdad, creados a imagen y semejanza divina, al reconciliarnos con nosotros mismos, con las cosas que no nos gustan de nosotros mismos, con nuestros errores de los cuales hemos aprendido, con nuestras transgresiones de las cuales también hemos estado trabajando para rectificar, lo que en verdad estamos haciendo es tener ya un gran Yom Kippur. Al comenzar una reconciliación, una firma de paz interna. Luego, extenderla hacia afuera será fácil, será grato, será agradable. Y también tener paz con Dios caerá por su peso, porque el primer enemigo con el cual nos debemos de reconciliar no está afuera. El primer enemigo con el cual nos debemos de reconciliar no está en tu entorno laboral, tampoco está en tu entorno universitario o escolar, tampoco está adentro de tu grupo religioso, ya sea vengas del judaísmo o provengas del cristianismo. Realmente el enemigo con el cual nos debemos de reconciliar en primer lugar es el Job que todos llevamos dentro. Eso significa la palabra Job. El hebreo Job es enemigo de sí mismo. Y vemos también cómo este personaje se encontraba viviendo una vida agradable. El sumo sacerdote en Israel, un día antes de Yom Kippur, leía este libro y miraba cómo este hombre se encontraba viviendo una vida agradable. Tenía posesiones, tenía hijos, comía bien, dormía bien, bebía bien. Era un hombre recto, esto es muy importante, un hombre recto y justo en toda la tierra de Uz,
como dice el texto en hebreo. Ut tiene relación con et, árbol. ¿Y qué es lo que implica que Job vivía en la tierra de Ut o de et, del árbol? Lo que implica es crecimiento. En este Yom Kippur todos estamos creciendo. Y crecer, en el sentido profundo de la Biblia, implica que la forma presente, mi forma presente de pensar, mi forma presente de sentirme, mi forma presente de conducirme en la vida, ya que estoy creciendo, está en un constante cambio. Yom Kippur es una fiesta que nos recuerda que hay que cambiar, que a donde hay vida hay crecimiento. Ese es el nombre del país donde vive Job. Ut, el país del crecimiento, el país de la transformación, el país de la transfiguración. Sé que muchos de ustedes incluso andamos de blanco porque queremos tomar conciencia de que en este día se mueven poderosas energías. Muchos de ustedes le llamarán, siento que se mueve el Espíritu de Dios y quiere efectuar cambios poderosos que me ayuden a crecer y que yo pueda dejar atrás las formas presentes de pensamiento que me están matando, las formas presentes de conducta que a mí me están haciendo daño, las formas presentes que yo me percibo a mí mismo, porque recuerda, el enemigo eres tú, Job, enemigo de uno mismo, las formas presentes de emociones que a veces me llevan a tener pensamientos incluso de aniquilarme a mí mismo. En verdad, Job, si no lo corregimos, llega a un punto en que mata todo su entorno, porque no tiene relación, en primer lugar, consigo mismo. De modo que Job también vive en el país de Uz, del cambio constante, de la metamorfosis, porque siempre que entramos en contacto con la luz de Dios, siempre que entramos en contacto con lo divino, siempre que entramos en contacto con el día sagrado, ya sea de la fiesta de la Pascua, de la fiesta de Shavuot, de la fiesta de Sukkot, de las cabañas, las enramadas o los tabernáculos, como tú le quieras llamar, el ser humano que conscientemente entra a formar parte de estas festividades y recibe la luz de Dios, la luz de la Torá, la luz del Tanaj, la luz del Nuevo Testamento, de los escritos apostólicos, al recibir del Espíritu Santo, inmediatamente o progresivamente, mejor dicho, se efectúan cambios. ¿Por qué? Cambios dentro de nosotros que tarde o temprano se reflejan afuera. Eso se llama el crecimiento, el país del crecimiento, donde vive el enemigo de sí mismo, Job. Y todo crecimiento, queridos amigos, implica dolor. Claro, no todos sufrimos de la misma manera. Cuando vamos a Job, mucha gente no le gusta leer este libro porque dice, Job es el paradigma del sufrimiento. Pero recordemos, no todos los humanos sufrimos igual. No todos los seres humanos sufrimos de la misma manera. De hecho, muchos en la vida tienen todo, pero sin embargo, cuando ven a otro ser humano sufrir, ellos también sufren. Ese es un tipo de sufrimiento del cual también habla el libro de Job. Y es más, este maravilloso libro nos va a abrir los ojos para que veamos que a pesar de que seamos puros, justos, rectos, o a pesar de que obremos bien, no necesariamente a los buenos les va bien, sino que a menudo, yo sé que tú te has preguntado, ¿por qué a la gente buena le va mal? ¿Y por qué a los malos les va bien? ¿Ok? Porque el libro de Job también nos abre el telón para que podamos ver lo que sucede tras bastidores. Tras bastidores en el cielo aparece el Satán, y el Satán, dice el texto bíblico, que llega el día en que los hijos de Dios se presentan ante él. Muchos se preguntan, ¿cómo es posible que se sitúe el relato de Job en Yom Kippur? Porque bueno, todos sabemos que este es el día en que todas las criaturas damos cuenta delante del trono para poder presentarnos delante de Dios y contarles lo que hemos hecho y se nos pese delante de él cómo nosotros hemos obrado. Llegó el día en que todos los hijos de Dios se presentaban delante del Señor y entre ellos, la Biblia dice, los hijos de Dios llegaban y entre ellos, ¿entre quiénes ellos? Entre los hijos de Dios llegó también el Satán. El Satanás es otro hijo de Dios. Algunas versiones le llaman los ángeles llegaron ante Dios. En verdad, la traducción literal lo que dice es que los hijos llegaron delante de Dios y apareció también el Satán. Apareció el Satán para probar a Job, para despertar a Job. Apareció el Satán y Dios le dio permiso, es decir, el Satán no puede obrar sin el permiso divino, porque al final también el Satán se encuentra entre los hijos de Dios, procedió poco a poco a probar la vida de Job. Fíjense bien, el sumo sacerdote en Israel,
previo a Yom Kippur, comprendía también el rol del mal. Comprendía que Satanás no es enviado para castigarte. Satanás es enviado para entrenarte. Satanás, en verdad, tiene también un lado redentor. Pero ¿cómo es posible que Satanás tenga un lado redentor? Ustedes se darán cuenta que al final el mismo Job, quien fue enemigo de sí mismo, él termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero ¿cómo fue que Job pudo llegar a tremendo despertar espiritual? A un great awakening within him, a un despertar de conciencia, como dirían otras personas. ¿Ok? ¿Cómo es que despierta de conciencia? Porque el Satán viene a golpearlo. ¿Qué nos recuerda el mal? No sé cuántos de ustedes estarán pasando ahorita cualquier tipo de mal o incluso el mal de ustedes sea que están viendo sufrir a alguien. Siempre que aparece el mal, solo aparece con tal o con la prerrogativa de otorgarnos más luz. Satanás no viene a castigarte. En verdad, lo que viene es a despertarte. ¿Qué viene a hacer? Nos viene a decir, Kenneth, tú estás muy cómodo. Ethel, tú estás muy tranquila y es tiempo de que te pongas a trabajar. ¿A trabajar en qué? En tu crecimiento personal. ¿A trabajar en qué? A trabajar en reconciliarte contigo mismo. ¿A trabajar en qué? A darte cuenta que hay más allá del comer y del beber. Hay más allá que tu familia, que tu círculo cercano. Hay más allá del presente mundo que tú tienes, que es muy limitado. De hecho, si vemos el texto bíblico, lo que el Satán hace es sacar a Job de su pensamiento limitado y de su pensamiento estrecho. El pensamiento de Job es tan limitado que él solo piensa en sus hijos. Él solo piensa en, ¿será que mis hijos han pecado? Job no piensa en otras personas. Job no piensa en sus vecinos. Job no se pregunta acerca de Leviatán. Job no se pregunta acerca de Behemoth, seres mitológicos que aparecen en el libro de Job. Si tú sigues leyendo el libro de Job, te vas a dar cuenta que el mundo de este personaje bíblico era muy estrecho, era muy chiquito. Su mundo giraba alrededor de los suyos. No tenía espacio en su corazón ni en su mente para pensar en los demás. A medida la trama del libro de Job se desarrolla, si tú eres un lector bíblico, ya te habrás dado cuenta que al final Job no solamente termina siendo restituido en cuanto a tener de vuelta el doble, entiéndase, a sus hijos, sus posesiones, sus casas, etcétera, sino que también Job, además de que se le devuelve la relación con lo que había perdido, hoy Job tiene una relación con toda la creación. Porque, queridos amigos, de eso se trata el sentido de la vida, de tener una relación con toda la creación y comenzar a ver que hay algo más que este mundo presente en el cual lo único que yo quiero es pasarla bien. Pasarla bien porque lo merezco, porque me lo merezco, porque yo soy justo y recto. Y precisamente, imagínense ustedes qué vital es el rol del Satán. El Satán nos viene a decir, mira, no importa que te portes bien, porque a los que se portan bien, también les va mal. Mira, no importa que te las lleves de celebrar Yom Kippur hoy. No importa de que te las lleves de que eres puro y te fuiste a bañar a un río, a purificarte ritualmente. Lo solíamos hacer con la comunidad que dirigíamos en El Salvador, a purificarnos ritualmente porque ya viene Yom Kippur. Íbamos a un río, a aguas vivas, el lugar se llamaba Los Chorros, en el cual purificábamos también por fuera nuestra carne. Pero es interesante que muchas personas asocian el ser puros, asocian el celebrar Yom Kippur con que les vaya bien en la vida. Queridos amigos, por eso es importante leer Job, el libro de Job en Yom Kippur, porque nos recuerda que a menudo al que se porta bien le va mal. ¿Por qué razón? Porque hay algo más tras bastidores que no logramos ver ni comprender. ¿Y qué es eso? El rol del mal. ¿Por qué el mal nos golpea a los que tratamos de ser buenos, puros, justos y celebramos todas las fiestas bíblicas? El mal te golpea para despertarte y que aprendamos a tener una relación más allá de carne y sangre, más allá de comer y beber, y podamos conectarnos con todo lo que está a nuestro alrededor. Está escrito, el mal golpea a Job.
¿Cómo comienza el mal golpeando a Job exteriormente? Primero pierde aquellas cosas que son exógenas a él. Entiéndase, pierde su casa, pierde sus camellos, pierde sus bueyes, pierde sus bienes materiales, pierde su ganado, luego pierde sus posesiones, pierde su casa. Ustedes van a recordar cómo venían los mensajeros a darle constantemente malas noticias a Job. Y también el texto bíblico dice que pierde a sus hijos, golpes muy duros del mal. Ahora, el libro no termina solamente narrándonos que a los buenos les caen golpes duros del mal, sino que el libro de Job, la narrativa continúa diciendo en el capítulo 2, el versículo 1, que nuevamente llega el día en que los hijos de Dios se presentan delante del Señor y entre ellos llega un hijo llamado el Satán. Y el Satán le vuelve a decir, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? Le dice Dios. El Satán le responde de rodear la tierra y andar por ella. Y Dios le dice, has vuelto a considerar a mi siervo Job. Mira, ya le hiciste daño, pero se mantiene fiel. Y el Satán dice, claro, porque no lo has tocado endógenamente dentro de él. Pone una enfermedad y claro, Dios le da permiso de ponerle una enfermedad. Y eso es interesante porque el mal te puede golpear, pero el mal nunca puede quitarte la vida. Es una lección que Job va a aprender. El mal te puede golpear, pero el mal jamás te puede quitar tu vida, porque tu vida está en el ser, no solamente en este lado del estar. Fíjense bien, lo que Job descubre en este libro es que él tiene un ser que es eterno, un ser que va más allá de que la casa cuando morimos no nos la podemos llevar, pero el ser sí, un ser que va más allá de que los hijos también en el ser, en la parte eterna de cada uno de nosotros, siempre los volveremos a encontrar. En verdad, Job, a través de los golpes del mal, quiero volver a repetirlo, Job descubre su ser y el ser no solamente tiene este lado del estar, el ser incluye este lado del estar y el más allá, el cual Job al principio del libro no lo puede ver porque sus ojos están ciegos a la realidad de toda la creación. Sus ojos están ciegos a que el Señor no solamente cuida de él, también cuida de los insectos más pequeños, como de las bestias mitológicas más grandes como el Leviatán y como Behemoth. El mal hoy toca a Job. Job no se queja y Job responde con una respuesta que yo creo que todos la hemos oído en alguna etapa de nuestra vida y es una respuesta que a todos nos entusiasma. Él dice, el Señor da, el Señor quita, bendito sea el nombre de Dios. Podemos ver que Job es justo y no le llama la atención el que a pesar de ser justo sufre. Así es, muy eso bien. es lo que más llama la atención. ¿Por qué? Porque cuando descubrimos el ser, que el ser es eterno, el ser no solamente es temporal, de este lado, descubrimos que en verdad también no existe la causalidad. En verdad, del otro lado, de la eternidad, no hay siembra ni cosecha. No hay bueno ni malo, sino que todo está unido. El bien y el mal se unen para darte algo mejor. Vuelvo a repetir esta idea. Todo esto el sumo sacerdote analizaba en Yom Kippur. Al ver el otro lado, que solamente lo ve el ser, cuando el ser toma conciencia que no solamente el ser tiene un lado del estar, entiéndase este tiempo, sino que el ser también tiene este tiempo y el más allá, la eternidad, el ser, obviamente en el ser ya no hay enemistades, porque la enemistad de Job consigo mismo no es más que la enemistad de su ser con su existir. Job tiene que hacer que su ser y su existir, que su ser que es eterno y su existir que es pasajero, sus hijos existen, sus tiendas de campaña existen, sus casas existen, sus siervos existen, pero Job es más que sus siervos. Job es más que sus posesiones. De hecho, luego de una experiencia tan dura como la que Job atraviesa, Job al final termina recibiendo el doble. Es decir, cuando nosotros tomamos conciencia de que el mal viene a abrirnos los ojos a una realidad que no vemos, no solamente tendremos la realidad invisible, también tendremos la realidad de este mundo y podremos vivir entre una y la otra,
como aquellas tribus que dijeron, no vamos a pasar a la tierra prometida, les vamos a ayudar a conquistar a ustedes, pero queremos tomar posesión de este lado del Jordán. De esa manera, tenemos un poco de aquí y tenemos un poco de allá, lo que se llama el camino medio. Era el camino que el sumo sacerdote estaba destinado a transitar en el día más sagrado del año, en Yom Kippur, y a través del camino medio podía entrar tras la cortina y enfrentarse con lo que estaba tras la cortina, que en unos pocos minutos voy a hablar más de qué encontraba el sumo sacerdote dentro de la cortina. Pero previo a llegar al lugar santísimo, el sumo sacerdote tenía que enfrentarse consigo mismo y hacer la paz consigo mismo. El sumo sacerdote también tenía que entender el rol del mal. El mal nos golpea independientemente seamos buenos o malos. ¿Por qué? Porque bien y mal, cuando abrimos los ojos al ser, a lo eterno, nos damos cuenta que el bien y el mal se conjugan, el bien y el mal se unen para otorgarte un bien superior. Lo que estoy diciendo es que esta es la razón por la cual a los buenos les va mal. Porque a menudo solo así llegamos a comprender que el bien y el mal se unen para darnos algo mejor. Fíjense que al final, sé que han leído este libro, todos ustedes ya conocen. ¿Cómo termina Job? Si quieren me pueden ayudar, lo pueden poner por ahí. Termina igual que como el libro comenzó, termina peor que como el libro comenzó, o termina mejor que como el libro comenzó. Como pueden ver ustedes, a la gente buena le va mal. ¿Por qué? Porque Dios para ti no quiere el bien. Dios para ti quiere lo mejor. Eso es Yom Kippur. Dios para ti no quiere lo bueno. Dios para ti quiere lo mejor. Dios para ti no quiere el bien. Dios para ti quiere lo mejor. Y lo mejor ciertamente implica de este lado el bien y el mal, del lado del existir. Pero del lado del ser, del lado eterno, te das cuenta que en verdad todo opera para el bien. ¿Quién es el ángel o quién es el Hijo de Dios encargado de venir a hacerle los mandados a Dios para poder abrir nuestros ojos? Lo que algunas personas le llaman un despertar de conciencia. Satanás, uno de los hijos de Dios que tiene, por así decir, la prerrogativa de hacer el trabajo malo, que al final, cuando unimos ambos lados, el mundo invisible de la fe, con este mundo que se palpa, resulta ser que obtenemos el doble. Recuerda, Ethel, cuando Jesús de Nazaret decía, porque Pedro le dice, Señor, ¿y qué vamos a obtener nosotros que lo dejamos todo? ¿Qué le dijo Jesús? Todos ustedes van a recibir el doble. Es decir, a eso alude la frase, recibirán 100 veces más. ¿Qué es recibir 100 veces más? Recibir 100 veces más, como lo dijo Jesús de Nazaret, es que tú vas a recibir este lado y el otro. Entonces, ¿por qué nos va mal a los buenos? Porque a veces los buenos solamente tenemos nuestros ojos en este lado. Y hay que abrir nuestros ojos a lo que sucede en el más allá. Y no solamente nos vamos al más allá, abrimos los ojos al más allá, pero también para que el más aquí, por así decirlo, esté presente. Y de esa manera tengamos las dos cosas. Es interesante que al final a Job también se le devuelven sus hijos. Y pasa algo muy curioso. Las hijas, Job tiene 10 hijos que aluden a las 10 dimensiones del árbol de la vida. Job tiene 10 hijos y esto es muy, pero muy interesante. Sus 3 hijas al principio aparecen sin nombre. ¿Y qué pasa al final? Tienen nombre. ¿Qué quiere decir esto? A veces es solamente a través de los golpes del mal que llegamos a descubrir el nombre de nuestros hijos, el nombre de las cosas, entiéndase, el sentido de la vida. El mal, pues, golpea la vida de Job. Job no se queja. Job resiste y comienza a argumentar con 3 amigos. Y esto es muy importante, porque no me van a creer la fiesta de Yom Kippur, ¿en qué día es que acaece? El que acaece, muy bien, en el 10 de Tishrei. Ok, en el 10 de Tishrei, Job tiene ¿cuántos hijos? 10 hijos. Y cuando Job habla con sus 3 amigos, no me va a creer este dato, Ethel. ¿Sabe cuántas veces van las conversaciones? ¿Cuántas veces van y vienen las conversaciones entre Job y sus 3 amigos? 10 veces.
10 veces. Porque como ustedes ya sabrán, el número 10 es un número perfecto. Indica el fin de los tiempos. Entiéndase, Job alcanza la perfección a través del dolor. Job alcanza la perfección y entiéndase que estamos hablando de un estado de perfectibilidad diaria, de crecimiento, es el país de Uz, donde siempre estamos creciendo. Job alcanza la perfectibilidad, es decir, un estado de perfección bastante grande a través de pasar los golpes que el mal, a pesar de que él se porta bien, le da. ¿Qué es un estado de perfectibilidad, de estar creciendo a cada rato, estar creciendo en cada Yom Kippur? Una de las cosas que más marca el que estamos creciendo, el que más estamos nosotros realmente aprovechando el tiempo y no estamos desperdiciando nuestra vida, es que aprendemos también a ya no reprocharnos ni culparnos. Imagínense, este es el día que se llama el día del perdón o el día en el que ya no nos reprochamos. Y sucede algo bien curioso en Yom Kippur. No sé por qué la mayoría de gente le pone más énfasis al dolor en Yom Kippur que al gozo en Yom Kippur, porque en verdad cuando descubrimos que a los buenos les va mal para abrir nuestros ojos al lado del ser, que incluye el aquí y el más allá, llegamos a la siguiente conclusión. Esto quiere decir que debo de dejar de culparme, debo dejar de reprocharme. ¿Por qué? Porque muchas veces psicológicamente las personas cuando les está yendo mal, la mayoría de personas cuando el mal golpea sus puertas, dicen, me lo merezco. La mayoría de personas cuando en la vida les sucede una tragedia, dicen, me lo merezco. Muchas veces este pensamiento se debe al trasfondo religioso del cual la mayoría de nosotros venimos. Y por lo tanto decimos, los golpes del mal los tengo bien merecidos. Hagamos una pausa acá. Es Yom Kippur. El que el mal te esté golpeando no necesariamente quiere decir que tú te has estado portando mal. Es más, yo quiero sugerir lo siguiente. Si te va mal, es porque tú eres muy bueno. Si te va mal, es porque tú ya te mereces un Satán más grande. Si te va mal, es porque tú te mereces pruebas como el patriarca Abraham, que pasó 10 pruebas para poder desarrollar el músculo de la fe. Deja de reprocharte, deja de culparte, deja de condenarte, porque en el pensamiento profundo de la Biblia, a los buenos nos va mal. A los buenos a menudo nos golpean las tragedias. A los rectos y a los puros a menudo nos pasan cosas malas. ¿Por qué? Para recordarnos, para que consideremos que hay algo más que el aquí, que opera con leyes de causa y efecto, como siembra y cosecha, y que del otro lado, en lo eterno, no hay siembra ni cosecha, no hay bueno ni malo, sino que hay un bien de orden superior. A menudo la gente se pregunta, bueno, y en el cielo o en el más allá, como tú le quieras llamar, o como dijo Cordovero, y en el tiempo, fuera del tiempo, si ya no habrá libre albedrío, ¿qué es lo que vamos a escoger? Y los que estudian, los sabios de Israel, aquellos que penetran en los profundos misterios de la Biblia, ellos se atreven a decir, momento, cuando estemos en el más allá, o en el tiempo fuera del tiempo, en el cielo, en el paraíso, en el seno de Abraham, como tú le quieras llamar, ellos dicen, momento, siempre mantendremos el libre albedrío, solo que hoy ya no vamos a escoger entre el bien y el mal, hoy vamos a escoger entre lo bueno y lo mejor. Para eso aparece el Satán, para ayudarnos a entender que más allá del bien y del mal está lo mejor. Las conversaciones entonces entre Job y los amigos van y vienen 10 veces. Y es interesante que ellos, sus 3 amigos, y él también, representan al tiempo, es decir, a este mundo. Y en este mundo no hay filosofía, en este mundo no hay ninguna charla de sociología, en este mundo no hay un antropólogo capaz de explicarte por qué sufres. Porque en verdad, lo vuelvo a repetir, y esta es una idea muy importante de Yom Kippur, en verdad, por mucho que te purifiques, por muchos Yom Kippurs, lo voy a decir de esa manera, ¿ok? Que tú celebres, los golpes del mal no vienen porque eres malo. Las tragedias no vienen porque tú eres malo. No, no, no. Toda tragedia y toda enfermedad tiene un propósito
más allá del mundo que tú ves, del mundo que opera con causa y efecto, del mundo en el cual hay leyes inexorables, porque las leyes del más allá, las leyes de ese mundo que no vemos y que Job terminó abriendo sus ojos a esa realidad, nos dicen que los caminos del Señor están mucho más elevados y son mucho más imperceptibles y son más allá de lo que toda razón y toda lógica humana puede captar. Y por eso el sumo sacerdote leía este libro. Recuerden ustedes que el día de Yom Kippur, ya habiendo leído a Job, el sumo sacerdote se dirigía a efectuar su ministerio sacerdotal y presentaba, delante de Hashem, delante del cielo, delante del Eterno, delante de Elohim, presentaba dos machos cabríos. Un macho cabrío, ¿para quién era? Para el Señor. Y otro macho cabrío era para Satanás. Un macho cabrío se entregaba a Dios y otro macho cabrío se entregaba a Azazel, al Satán. Imagínense esto. ¿Y de qué dependía que un macho cabrío fuera al Señor? ¿Y de qué dependía que el otro macho cabrío fuera a Azazel? ¿Que acaso ambos machos cabríos no eran puros? ¿Que acaso ambos machos cabríos, para todos aquellos que han leído el rigor de la preparación que había que tener con las víctimas que se iban a ofrecer en sacrificio a través del servicio levítico en el templo en Jerusalén, que acaso no hemos leído que solo se podían presentar animales sin defecto? Entonces, si los dos animales eran sin defecto, si los dos animales eran puros, si los dos animales estaban muy bien cuidados, estaban gorditos, estaban bien aseados, eran sin mácula, eran blanquitos, entonces, ¿quién determinaba que uno fuera para el Satán, para el diablo, para Azazel, y quién determinaba que el otro fuera entregado para Dios? ¿Acaso Ethel lo determinaba el sumo sacerdote? ¿Quién lo determinaba? La suerte. Así es. El masal. Más el tov. El masal. ¿Qué quiere decir todo esto? Claro, el sumo sacerdote ya había leído a Job y él sabía que no era él el capacitado para poder discernir entre el bien y el mal. No era él el capacitado para poder discernir o para poder elegir el destino de dos seres, dos machos cabríos, que estaban puros, sino que realmente, aunque ambos machos cabríos, aunque haya dos personas que sean puras, hay cosas que desconocemos. Y por eso a veces a unos los golpea Azazel y a otros los bendice el Señor. En un sentido muy profundo, ambos machos cabríos están descubriendo no solamente este mundo, están descubriendo el otro mundo. Es decir, ambos machos cabríos en destinos tan separados, ambos gemelos como Jacob y como Esaú en destinos tan separados, están descubriendo cómo ser. Es decir, cómo unirse en este lado del estar con el más allá. Queridos amigos, este libro nos introduce al tremendo misterio de que no solamente debemos de aceptar el mal, es decir, no resignarnos al mal, no nos resignemos nunca al mal, sino que aceptamos el mal sin culparnos. Vuelvo a repetir esto, porque no hay causalidad. Yo puedo portarme bien y me va mal. Cuidado con reprocharte, cuidado con pegarte latigazos, cuidado con pegarte más golpes de pecho de los que debes de pegarte, porque muy a menudo tú sufrirás, no porque te hayas portado mal, sino porque el masal, ¿ok? La suerte, entiéndase, el otro lado, lo que no ves, lo que hay tras bambalinas, ha decidido este aquí y este allá. Este es el mayor y este es el menor. Y lo cual no tiene nada que ver contigo. Lo cual no tiene nada que ver con que tú, al igual que Job, seas puro, recto, inmaculado, sin mancha. ¿O acaso Jesús de Nazaret no dicen los escritores del Nuevo Testamento que era sin mácula? Y si Jesús de Nazaret era sin mácula, ¿ok? ¿Por qué entonces, según los escritores del Nuevo Testamento, por qué entonces sufre?
Yom Kippur te recuerda algo. También con alegría debemos aceptar nuestro destino. Hatimato va, nos decimos en esta época. Hatimato va, Hatimato va, Hatimato va, Hatimato va. Que seas inscrito para un buen año. Queridos amigos, ser inscritos para un buen año a veces también implica que en ese buen año habrán ciertos golpecitos del mal por los cuales no te culpes ni te reproches, porque todo mal solo está en función de que descubras algo más en tu ser que este lado del estar. Descubras también lo que hay en el más allá. Me gustaría decirles algo a todos aquellos que ahorita estén pasando por una situación difícil. Un familiar enfermo, una prueba financiera, para todos aquellos que tengan algún padre enfermo, Dios no lo quiera, un hijo con alguna tremenda necesidad, algún lío laboral, algún lío en su lugar de estudio, me gustaría decirles lo siguiente. Yom Kippur nos recuerda, hey, tranquilo, no te des más golpes de pecho de los que te debes de dar. Deja ya de culparte y deja ya de reprocharte, porque en verdad hay cosas más allá, que nos vienen del más allá, que no obedecen a que tú te has portado mal. No tienes por qué avergonzarte de cómo está tu vida. No tienes por qué avergonzarte de que estás quebrado financieramente. Eso no quiere decir que tú te has portado mal. No debes de avergonzarte de que estás rompiendo tu relación con tu pareja y que te vas a divorciar. Eso no quiere decir que tú has sido un mal marido o has sido una mala mujer. No, no, no. Job viene a decirnos, amigos, hay algo más que dirige esta creación. Es la mano que alimenta a Leviatán. Es la mano que juega con Behemoth. No solamente existe esta vida, no solamente existe este lado del ser, que es el estar aquí, también hay un más allá. Y es solamente cuando vamos a las profundidades del alma, que a menudo los seres humanos solemos ir a las profundidades del alma cuando somos golpeados por el mal, que descubrimos el sentido de todas las cosas. Y acerca de eso trata el libro de Job. Trata acerca de descubrir el sentido del mal. Era lo que el sumo sacerdote llegaba a deducir previo a la gran ceremonia de Yom Kippur. Habiendo leído el libro de Job, se animaba a ir al lugar santísimo y entrando al santo de los santos, entrando al lugar santísimo, tras la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, lograba percibir que en medio de los querubines, en medio, no a la derecha ni a la izquierda, no en el ser muy bueno o en el ser muy malo, no en el pasarla súper bien todo el año o en el pasarla mal a veces en el año, sino que el sumo sacerdote encontraba también allí con esos dos querubines opuestos que cubrían el propiciatorio en la derecha y en la izquierda. El sumo sacerdote descubría algo muy, pero muy particular, muy curioso, algo que llama mucho la atención, que la Shejiná no estaba en el uno ni en el otro, sino que la Shejiná moraba, la presencia divina moraba, a donde las alas se tocaban en un punto conocido como la nada, un punto de encuentro de antípodas, un punto de encuentro de cosas opuestas en las cuales el sumo sacerdote efectuaba la expiación en el día más sagrado del año. Job, a través de su peregrinaje, podríamos decir que Job, a través de todo el libro, lo que hace es recorrer el camino de Yom Kippur y darnos cuenta que la mayor expiación la vamos a lograr, el mayor perdón de nosotros mismos, porque somos enemigos de nosotros mismos, el mayor perdón lo vamos a lograr cuando dejemos de culparnos, porque aunque te portes bien, a veces nos va mal. Y psicológicamente buscamos darle interpretación a que nos está yendo mal en la vida culpándonos. Y mucha gente así se siente bien, cuando la reacción debería de ser, y esta fiesta eso es lo que nos recuerda entre muchas otras cosas, que está bien que venga a veces el mal. Esto no quiere decir que debo de culparme. Lo que quiere decir esto es que debo de abrir mis ojos, porque más allá de que me porte mal o bien, hay una mano invisible que lo gobierna todo. Y no se trata de ser bueno o malo. De lo que se trata es de crecer,
De lo que se trata no es de elegir entre lo bueno y lo malo, sino de elegir entre lo mejor. Al final, más allá de la conversación de Job con sus 3 amigos, aparece un cuarto amigo. ¿Ok? Y este cuarto amigo les dice, señores, ustedes han estado hablando de cosas que no entienden, de cosas que no comprenden, de cosas que no son lógicas, de cosas que van más allá de la famosa biná. Hay que abrirse a la sabiduría, porque en el mundo de la sabiduría, en ese mundo de sueños, en ese mundo de profecías, en ese mundo de cuentos, en ese mundo de leyendas, en ese mundo de Haggadah, podemos darle sentido a nuestro sufrimiento, que no es más que un llamado de atención para que despertemos, no para que nos culpemos, que en verdad, más allá de lo que no vemos, hay una mano enorme, una mano divina, un orden superior, haciendo que todos los hilos giren, no para que te vaya bien, sino para que cada día te vaya mejor. Muchas gracias. Vamos hoy con Ethel y continuamos en esta reflexión de Yom Kippur. Muchas gracias, Kenneth. Qué potente es poder recordar esas palabras del piadoso Job, en realidad, en el que el enemigo no estaba afuera, el enemigo estaba dentro de él. Y de hecho de eso se trata este día, de poder reencontrarnos, de poder volver a nuestra raíz y darnos cuenta que en realidad somos nosotros quienes debemos de reencontrarnos para reencontrarnos con Dios. Y eso es lo que yo también quiero compartirles, porque muchas veces buscamos afuera, pero en realidad es dentro de nosotros donde debemos de reconstruirnos para poder reencontrarnos. Y para ello yo quiero, bueno, si ustedes tienen Biblia, me encantaría que ustedes pudieran leerla, si no solo escuchen, quiero irme a un episodio de la Biblia, una historia que se encuentra en Segunda de Reyes, que tiene que ver con un rey. Segunda de Reyes, capítulo 22. Fíjense que en este tiempo en Israel ya el reino se había dividido porque los hijos de Salomón, ¿verdad? Después de que Salomón muere, hay un relajo entre el hijo y otros sucesores y el reino se divide. Y a partir de ahí, el reino del norte siempre va a buscar hacer lo malo delante de los ojos de Dios, y el reino del sur va a tener reyes buenos, reyes malos que hacen el bien y otros que no tanto. Entonces, este rey es un rey que viene a reinar después de que algunos reyes, bueno, su mismo padre había hecho el mal delante de Dios, pero este es un rey que sube al reinado muy jovencito, a los 8 años, y dice la Biblia que tiene un corazón puro delante de Dios. ¿Qué es lo que él va a hacer? ¿Qué hacían sus padres que habían hecho el mal? En aquel tiempo lo que hacían era construir muchos ídolos, construir muchos lugares de adoración, lugares altos les llamaba la Biblia, donde el pueblo se desviaba adorando otras cosas y no adorando a Dios. Entonces, en ese tiempo mucho se descuidaba o había mucho paganismo, digamos, mucha idolatría en el pueblo, lo que esto llevaba que el templo de Dios, el templo, la casa, lo que se suponía era la casa, la morada del Dios Santo, obviamente, como el mismo Salomón decía, a Dios no es que se le pueda retener en un templo construido por manos humanas, pero es como una manera de honrarlo y de recordar a Dios acá en la tierra. Y ahí estaba entonces el templo. Sin embargo, a causa de que estos reyes se habían desviado de los ojos de Dios, el templo era un lugar muy descuidado. Otros reyes anteriores habían tratado un poco de restaurarlo, tal es el caso de Joás, creo que es el nombre anterior a este, es un rey de Judá siempre, que buscaban construirlo. Pero hoy me quiero ir a Segunda de Reyes, Kenneth, que le voy a pedir que me ayude a leer Segunda de Reyes 22, y es el rey Josías el que nos va a traer esta historia. Puede comenzar del capítulo 22, verso 1. Nos vamos a ir saltando algunos versos para poder leer más o menos la historia. Vamos. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años.
y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedidá, hija de Adaía de Boscat. Imagínense, 8 años tenía este rey, jovencito, y menciona el nombre de la madre, que era Yeidá, la amada, ¿verdad? Y Josías tenía 8 años. ¿Y qué hizo él, Kenneth, en el verso 2? E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Ok, el 3, mire lo que pasó a los 18 años. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa del Señor, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa del Señor, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor para reparar las grietas de la casa. ¿Para qué estaban haciendo la colecta, Kenneth? Reparar las grietas de la casa del Señor. Estaba en ruinas. El templo estaba en ruinas, la casa del Señor estaba en ruinas, y lo que Josías a sus 18 años se recuerda es: tenemos que reparar la casa, tenemos que reparar ese lugar que llamamos santo, y comienza entonces a manda, fíjense bien, a este escriba, a Safán, o Shafán su nombre, que fíjense interesante, Shafán es conejo. Fíjense bien, aquí nos van a aparecer algunos animalitos aquí que nos van a ayudar a descifrar algo muy importante. Y manda entonces este rey a reparar las grietas del templo, que ya el otro rey antes, Joás, había hecho una colecta también para poder repararlo, pero no se había logrado en su plenitud. Fíjese bien que nos vamos a saltar hasta el verso 8. Versículo 8. Así es. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Quedémonos ahí un ratito. Fíjense bien, la casa de Dios estaba en ruinas, la Torá, esa sería la traducción, el libro de la ley, no, es la Torá, las palabras, las instrucciones del Señor. Hemos encontrado esto. ¿Cómo hemos encontrado las palabras de Dios? ¿Cómo es que hemos encontrado en la casa de Dios las palabras? ¿Dónde estaban? ¿Estaban perdidas? ¿Estaban ocultas? Es que no se habían encontrado. ¿Dónde estaban? ¿Cómo es que las habíamos olvidado? Fíjense bien que esto nos lleva a una gran reflexión. ¿Por qué? Porque la casa de Dios estaba. Quizás algunos sabios de Israel van a decir: es que el libro ahí estaba. No es que se hubiese olvidado, es que no estaba en el corazón. El libro estaba, las palabras estaban, pero estaban olvidadas, no en la mente, sino en el corazón. ¿Cómo es esto que podemos olvidar las palabras de quien hemos construido la casa? Hemos hecho una casa, la estamos reparando, pero sus palabras las hemos olvidado. Fíjense qué tremendo esto que está sucediendo. Y mire lo que sucede. ¿Qué pasa en el 9, Kenneth, con el escriba Shafán, que recuerden significa conejo? Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Iré preguntar al Señor por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Huldá, mujer de Salum, hijo de Ticvá, hijo de Arahaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: Decida al varón que os envió a mí. Así dijo el Señor: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá.
Ahí quedémonos, Kenneth, ahí quedémonos. Fíjense bien lo que está sucediendo. Van estos hombres, encuentran el libro de la ley en un templo que está en ruinas, encuentran este libro de las palabras de Dios. Pero miren qué interesante quienes lo encuentran y a quién lo llevan. ¿Por qué? Porque el escriba entonces se traduce como conejo. La profetisa Hulda se traduce, fíjense bien, como topo. Y hay otro sacerdote que es Akbor, que se traduce como ratón. Todos estos son roedores. ¿Y cuál es el común denominador de estos animales? ¿Dónde viven? En la tierra, viven en lo oculto. Es raro ver a un topo. ¿Usted ha visto alguna vez un topo? No, Vive en lo oculto. Los conejos son los que más se ven, pero ¿a dónde tienen su casita? también. Abajo de la tierra, en una madriguera. Entonces, fíjense bien qué podemos develar acá. El libro de las palabras de Dios que nos dan vida, el libro de las palabras de Dios que nos muestran todo su esplendor, está en lo oculto. ¿A dónde se ha encontrado este libro? En lo oculto. Así como dentro de nosotros, en lo muy oculto, podemos encontrar a Dios, pero solo si lo buscamos. Y este es el problema con el cual nos encontramos y por eso este día es tan maravilloso, porque nos da la oportunidad, así quizás como en aquel tiempo, de darnos cuenta que estamos en ruinas, que el templo, que nosotros somos el templo en el cual construimos para que Dios pueda morar, pero ese templo está en ruinas. Nos damos cuenta que ese templo, el cual puede hacer esa conexión entre la divinidad, nuestra alma, nosotros mismos, está en ruinas. ¿Y qué tenemos que hacer? Comenzar a repararlo. Y quizás en ese comenzar a reparar nos damos cuenta que hemos olvidado el libro. El libro lo tenemos acá, el libro lo recitamos, el libro quizás lo sabemos de memoria, pero hemos olvidado sus palabras porque no hacen vida, porque no están vivas dentro de nuestro corazón, porque hemos olvidado para qué están hechas. Por tanto, cuando nosotros vamos a la profundidad, como lo hicieron ellos, nos podemos dar cuenta y reencontrar la palabra, reencontrar esas palabras que nos dan vida, reencontrar quizás en la oscuridad, vamos a ver cosas que no nos van a gustar. Como decía Kenneth, está esa parte, ese enemigo de nosotros mismos que no nos gusta, pero solo es en la oscuridad donde encontramos el libro y donde sus palabras pueden salir a luz. Solo ahí entonces podemos nosotros encontrarnos con la vida. Fíjense que cuando nosotros muchas veces tenemos miedo de ir dentro de nosotros, de ir a la oscuridad, pero solo es ahí donde podemos repararnos y encontrar la vida, no en otro lugar. Y para eso vamos a necesitar de mucha honestidad. De hecho, en el capítulo 34 de Éxodo nos encontramos con algunos atributos que tiene Dios. No sé si lo recuerda Kenneth cuando dice Hashem, Hashem, que es grande en misericordia, lento para la ira. Fíjense bien, aquí mismo habla la profetisa Hulda, acaba de decir que la ira de la cual se habla en ese libro se ha desatado. Ahora, la ira de Dios, fíjense bien, debemos de entenderla porque dice lenta para la ira. La ira de Dios debemos de entenderla como la paciencia, la indulgencia que Dios va a tener con nosotros. Entonces, en esos atributos, lo tiene ahí Kenneth, sí, Éxodo 34. Claro. Mire cuáles son esos atributos que que se menciona, Dios mismo los menciona. Claro. Primero proclama su nombre 2 veces, el Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Que hasta ahí. Fíjense bien, grande en misericordia, lento para la ira, lleno de gracia y de verdad. Es bien interesante porque son atributos que hoy en día, este día de Yom Kippur, nos van a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque fíjense bien, cuando hablamos de misericordia, cuando hablamos de misericordia, en hebreo es rahum. Rahum lo podemos asimilar con regem y son las mismas las letras. Rahum lleva una va, pero su raíz proviene de regem. ¿Y qué es regem? Regem es útero o el vientre donde está el bebé.
¿Y qué de peculiar tiene esto? Porque esto nos lleva al tipo de amor que Dios tiene con nosotros. Qué hace el útero? ¿Qué es lo que va a hacer el útero con el feto? El útero lo va a nutrir, lo va a guardar, lo va a proteger, no porque el feto haya hecho algo bueno, no, lo va a proteger por pura gracia en un sentido, no porque este haya hecho algo bueno o algo malo, pero tiene que ver con el futuro. ¿Por qué el útero va a proteger al bebé? Porque ve el potencial que tiene el bebé y por eso va a dar todo, lo va a resguardar, lo va a nutrir, le va a encargarse de proteger, porque ve todo el potencial que ese feto tiene hasta que llegue a ser un bebé y pueda desplegar todo el potencial que tiene. Es exactamente lo que Dios tiene para nosotros. Es decir, en su misericordia que viene de útero, es precisamente lo que hace dentro de nosotros. ¿Por qué nos da como provisión un día como estos? Para que podamos darnos cuenta que necesitamos reparar la casa y darnos cuenta del potencial que tenemos. Dios nos ha guardado todos estos días, Dios nos guarda, nos da su misericordia, nos protege, nos nutre, porque Él sabe todo el potencial que tú tienes para desplegar. ¿Cuál es la misión de vida que tú has venido a revelar? ¿Cuál es esa potencia? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? No lo sabes. Hoy es tiempo de buscarlo. Solo dentro de ti, solo cuando buscas en la profundidad, en la oscuridad, como lo hizo la profetisa Hulda, como lo hizo este escriba, este sacerdote, puedes darte cuenta de la misión de tu vida y así develarla. Eso es lo que Dios ha hecho. Si tú estás acá, si estamos acá en este Yom Kippur, todos reunidos, con una inmensa cantidad de países representados, qué poder el que hay, es para darnos cuenta nosotros del potencial que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos develar? Y ¿saben qué? Al darnos cuenta, wow, yo ni siquiera sé cuál es mi propósito, no sé cuál es mi potencial, no lo sé. Es que hemos olvidado las palabras. Este es el momento preciso para retornar a nuestra raíz, para volvernos, para hacer teshuvá y decir, necesito volver a mi esencia, tal como lo hizo este rey Josías. Después, si seguimos leyendo, nos damos cuenta que el rey, al escuchar todo lo que decía, en su corazón él se vuelve y comienza a ser no solo él, sino que todo el pueblo se vuelva a él y va a ser una Pascua que nunca antes se había celebrado en Israel, tal Pascua. ¿Por qué? Porque las letras del libro habían sido encontradas, las palabras más bien del libro habían sido encontradas, las letras estaban ahí, así como están en tu alma, pero quizás no hemos sido capaces de leerlas. Necesitamos volver y profundizar. Para ello necesitamos de este otro atributo que menciona Dios en Éxodo 34. Necesitamos esa misericordia, sí, para darnos cuenta de ese potencial que tenemos. Gen va a decir Dios que tiene sobre nosotros, es ese amor que tiene independientemente de lo que hagamos, Él siempre nos va a amar, no importa si la hemos regado, no importa si nos hemos apartado de Él siempre nos va a amar. El amor de Rahum, de misericordia, tiene que ver con ese amor que nos da porque Él ve que tenemos un potencial que dar, pero su gracia nos demuestra que es que no importa lo que hagamos, por así decirlo, no importa si nunca nos volvemos a Él siempre nos va a amar, porque eso nos recuerda esa conexión que tenemos el Creador, que Él nos ha hecho, que provenimos de Él, que tenemos esa chispa divina dentro de Él. Necesitamos entonces esos atributos, pero además hay uno que dice, y Él es verdad, Emet. Él es verdad y justamente necesitamos la verdad para poder ser honestos con nosotros mismos y darnos cuenta a dónde necesitamos reparar las grietas que tiene nuestro cuerpo, nuestro templo, que es esa, como decía Pablo, nosotros somos la morada del Dios Altísimo. ¿Qué grietas tiene tu morada? ¿Qué grietas? ¿O no te has dado cuenta que hemos olvidado quizás la morada, que somos morada de Dios y nos hemos
hemos olvidado de repararlas. Hoy es un tiempo maravilloso para eso. Es un tiempo para ir, para buscar dentro de nosotros. Claro, requiere tiempo, requiere de mucha honestidad y requiere también que nosotros mismos podamos ejercer esa misericordia y esa gracia que Dios nos da sobre nosotros mismos. Que lo que nosotros encontremos, así como el rey Josías, sí, encontraron cosas que no eran muy agradables. Quizás nosotros, dentro de nosotros, nos da miedo ir dentro de nosotros porque nos da miedo ver lo que vamos a encontrar, que quizás ya lo intuimos, que lo hemos visto, pero nos da miedo sacarlo a luz. Pero solo, fíjense bien, solo cuando las palabras del libro fueron expuestas a la luz, es que pudieron retornar. Solo cuando las letras, las palabras del libro le fueron quitadas, el polvo, es entonces donde nos podemos realmente volvernos a la raíz y darnos cuenta en qué necesitamos nosotros repararnos. Así como el templo. Cuando nosotros comenzamos a encontrarnos, cuando encontramos a Dios, bueno, quizás cuando comencemos a repararnos, cuando comencemos a darnos cuenta que necesitamos volvernos y que necesitamos hacer que las palabras de Dios sean nuestras palabras y puedan vibrar en nuestros corazones de tal manera que podamos desplegar toda esa potencia y esa luz que Dios tiene para nosotros, que anhela que nosotros despleguemos. Por eso, hoy es un día maravilloso sí, donde uno se da cuenta que quizás hay que limpiar cosas, hay que reparar grietas, pero además es un tiempo increíble en el cual nos damos cuenta que Dios en su misericordia nos ama, nos ha perdonado y si nos ha permitido estar acá es para impulsarnos y para llevarnos más allá de donde nosotros tenemos que ir. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es lo que tú debes reparar? Hoy comienza un día maravilloso en el cual podemos nosotros reparar a otros quizás, porque puede ser que hayamos hecho actos que no solo hemos hecho que hayan grietas dentro de nuestro templo, sino también grietas dentro de otros. Hoy es el tiempo donde se nos llama para ir y reparar esas grietas, para ir, perdonarnos, amarnos a nosotros, para encontrar así a Dios, para que comience a ser un eco, para que comience a desplegar toda su dulzura a través de nuestra vida y podamos reflejarlo a través de nuestra vida. Hoy es un día maravilloso para eso, pero ¿cómo comienza? Cuando nosotros en la oscuridad, en la profundidad, comenzamos a repararnos. Muchas gracias. Queridos amigos, qué tremenda alegría estar hoy iniciando este Yom Kippur con cada uno de ustedes. Es nuestro deseo que en las próximas, vamos a ver, ok, es nuestro deseo que en las próximas horas, en las cuales habrán rezos, en las cuales habrán meditaciones, en las cuales habrán lecturas de la Torá, tengamos el mérito de ascender, tengamos el mérito de juzgarnos a nosotros mismos y entiéndase, juzgarnos a nosotros mismos no desde la culpa, no desde la condenación, sino desde una introspección, ¿no? Una psicostasia, de una palabra técnica que significa el pesaje de nuestro propio corazón. Y que yendo muy dentro, podamos descubrir esos ríos de agua viva que fluyen dentro de cada uno de nosotros. Así que con Ethel, de antemano, les deseamos un gran Yom Kippur. De hecho, hay una cita rabínica muy hermosa que el día de expiación en verdad no es para Dios. El día de expiación es para uno mismo, porque en lo que refiere al Creador, en lo que refiere al Eterno, ¿ok? Nuestras culpas o pecados, como la gente les quiera llamar, nuestros errores, en verdad han sido todos ya rectificados. Así que shalom a cada uno de ustedes y que tengan un gran Yom Kippur.